Hola a todos, el día de hoy descubriremos una bebida entre el colonialismo y la libertad. Ven, conoce con nosotros una tierra entre océanos que hizo resaltar esta bebida tan especial. Descúbrelo. Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Para todos aquellos que nos escuchan en YouTube, recuerden darnos like, suscribirse, darle esa campanita. De esa manera ustedes verán los nuevos contenidos que tenemos para ustedes y estaremos todos actualizados. Ahora sí, sin más. Hola, Daniel Hernández, ¿cómo estás? Embajador honorario de Ron Flor de Caña. ¿Qué tal, Guillermo, Fermín? Mucho gusto. Pues aquí encantado de estar con ustedes. La verdad es que es un proyecto que desde que platicamos la primera vez, Guillermo y yo, a quien tengo ya el gusto de conocer hace mucho tiempo, a ti te estoy conociendo actualmente. Bueno, ya hemos platicado en un par de ocasiones en la preparación de este programa, pero pues encantado de estar con ustedes. Un gran proyecto. Me parece que este asunto de darle contenido a la historia hace mucha falta, particularmente en una época en la cual los medios de comunicación necesitan contenidos de verdadera calidad, ¿no? Gracias, Daniel. Embajador de Ron Flor de Caña, bienvenido. Guillermo, Guilén, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy emocionado. A Dani lo conozco hace mucho y como platicaba, teníamos ganas de hacer este programa especial y conocer la historia de una... Tal cual, darle un trago a la historia, literalmente. Es correcto. Sí, eso es lo más interesante de este episodio, a mi parecer. Creo que tú, Guilén, traes aquí algo que contarnos, ¿no? Sobre la historia del ron y la relevancia que ha tenido en la historia. Hace tiempo escribiste sobre... Recuérdame, ¿sobre qué bebida escribiste la vez pasada? Hace algún tiempo, de hecho, lo platicamos en el podcast de Curiosidades Británicas, en el que hablé del cóctel del Gin and Tonic y cómo fue un cóctel que literalmente sostuvo un imperio, sin el cual el colonialismo británico en la India hubiera sido prácticamente imposible. Pero esta vez les traigo de una bebida que la mayoría de las personas dicen, esa es bebida de piratas, el ron. Pero esto es un estereotipo que tiene parte de verdad, como todo, pero que el ron tiene una historia mucho más grande que solo eso. Y pues, si me permiten, voy a platicarles un poco. Porque el ron es un destilado obtenido de la melaza, de la caña de azúcar. La caña de azúcar se convirtió en un producto muy valioso de las Indias Occidentales, que hoy llamamos las Antillas, tras la introducción de la caña de azúcar en 1493 por Cristóbal Colón. Esta bebida se menciona por primera vez en 1650 en documentos de las Islas de Barbados, con el nombre Kill Devil o rumbillón, que era una palabra inglesa para conmoción, del cual eventualmente rumbillón se transformó en la palabra española ron y de ahí se fue a todos los otros idiomas, el rum en inglés, por ejemplo. Durante los siglos XVII y XVIII, el ron fue un motor económico para la región del Caribe. Se exportaba a Europa, a Norteamérica, incluso se utilizaba como moneda de cambio en las costas africanas y como bebida de cabecera de todo tipo de bucaneros y bandidos. Pero, a pesar del estereotipo que les mencionaba, que persiste hasta nuestros días, el ron no solo era una bebida de piratas, sino también de marineros, capitanes, almirantes e incluso comodoros británicos. A partir de 1731, la Royal Navy británica otorgaba una pinta de ron jamaiquino por cada hombre y medio que estuviera a bordo. Aunque esta ración fue bajando poco a poco, hasta 1970 se consideró el ron como algo indispensable que se tenía que llevar a bordo de un barco británico. Una buena prestación. Duró muchísimos años. Una muy buena prestación, si me lo preguntas. Exacto. Claro. Ahora,
No, adelante. Bueno, ahorita te voy a completar algunos datos que son más bien investigación que empezamos a hacer durante mi labor como embajador de marca cuando estuve en BLN. Tuve la oportunidad de conocer muchas regiones, particularmente Veracruz, y lo que estás mencionando, cuando tú llegas a Veracruz, resulta que el tema del rumbuillón o el rom, que esto se genera, en toda la parte de Latinoamérica, como bien sabemos, también el ron es uno de los productos más consumidos, o todo lo que sea destilado de caña, ¿no? Pero es bien curioso porque la gente cuando decía vámonos de rumba, aparentemente hay una correlación o algo relacionado con esta misma palabra de rom, ¿no? De rumbuillón, vámonos de rumba, que va relacionado, y cuando tú le dices a alguien de Latinoamérica, vámonos de rumba, en automático entiende que es irte de fiesta y está involucrado invariablemente el ron, ¿no? Entonces, es una bebida súper democrática, bien mencionabas, para comodoros, para piratas, para corsarios, que al final del día siempre iban brincando en diferentes gamas, ¿no? Los piratas se convertían en corsarios que eran pagados, o en bucaneros que de igual manera eran pagados por diferentes tipos de gobiernos, pero sí era una excelente prestación. Y pues ya más adelante que profundicemos en el tema del ron, pero hablando de épocas contemporáneas, veremos que sigue siendo una moneda de cambio muy interesante. Definitivamente. Excelente. Bueno, vamos a adelantarnos tantito en el tiempo, porque el ron en las colonias inglesas de América era también demandado, y era tan demandado que se establecieron destilerías para procesar la melaza que ya traían del Caribe. O sea, ellos ya no importaban el ron, traían la melaza y la destilaban en Nueva Inglaterra. Y se llegaron a contar hasta 150 destilerías aquí, lo cual es una barbaridad. Esto para 1763. Pero, un año después, como parte del aumento de impuestos sobre las colonias americanas que hizo el rey Jorge III, el rey Jorge III aprobó la ley del azúcar, que prohibía importar productos de azúcar, principalmente el ron, a las 13 colonias. El tráfico y las protestas no se hicieron esperar. Para 1771, el partido de la melaza de Portsmouth abordó el barco Resolution para salvaguardar 100 barriles de melaza de contrabando. Una acción que, si recuerdan otra historia similar, se unió a algo que pareció que también sucedió en Boston, particularmente famosa con otra bebida relacionada, que era el té. Entonces, esta fiesta de té, como le llaman los estadounidenses, está unida también a esta fiesta del ron, pero ambos son precedentes de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Aparte de esto, o sea, esto es impresionante, o sea, para que vean lo importante que fue el ron en el inicio de la independencia de la nación estadounidense. Una vez que ya eran independientes, durante sus primeros años como nación, los estadounidenses amaban tanto el ron que consumían por persona 3.7 galones al año. Incluso aceptaban el destilado como obsequio de sus políticos. O sea, andaban en campaña los políticos y daban ron para convencer a los votantes de que ellos eran buenos candidatos. Así de fuerte era el ron en el inicio. Pero, y de hecho alguna vez lo platicamos, Dani, esto que voy a mencionar, con el paso del tiempo el país decidió fomentar más el desarrollo del whisky en lugar del ron. ¿Por qué? Para mejorar los ingresos de los agricultores de cereales. A fin de cuentas, Estados Unidos tiene una visión capitalista enfocada al negocio y necesitaban desarrollar la industria interna. A partir de ahí, la popularidad del ron disminuyó, pero nunca dejó de estar en el corazón de la cultura americana, sobre todo en la coctelería. Bueno, el ron se convirtió en producto global que unió Europa, América, África y el Caribe en una compleja red de comercio y contrabando, colonialismo y libertad. Algo muy... Lados muy dispares estaban unidos por el ron. Dio forma a los Estados Unidos como lo conocemos hoy, y al Caribe y las costas americanas, como mencionabas, Dani, en todo su conjunto, desde Jamaica hasta Brasil, pasando por Veracruz. De hecho, beber ron puro aún es popular en varios de los países productores, mientras que en otros es un ingrediente crucial de los cócteles clásicos como, por ejemplo, el daiquiri o la cuba. Sin duda, uno de los destilados más consumidos del mundo. Literalmente es un trago de historia en las rocas. Qué locura. No sabía lo de Estados Unidos. Yo me había quedado con la idea del té, pero jamás la del ron.
Sí. El tema del ron lo desaparecen porque evidentemente al ser una materia prima que depende mucho del trópico, pues sabemos que el clima en la parte norte de América, bueno, en todo lo que tiene que ver con estas coordenadas o latitudes, ya sea de cualquier parte del mundo, pues es muy difícil que ellos puedan dedicarse. Entonces, como bien menciona Memo, pues le dan más enfoque al tema de los cereales. Y después viene este asunto que al final del día, pues ya ustedes seguramente están clavados más en esos temas, de toda la influencia que puede llegar a tener tanto en la Gran Bretaña como todos sus países, Irlanda, el tema de los masones y los que ustedes quieran que llegue a Estados Unidos, que va relacionado también mucho con el tema del whisky, ¿no? Y cómo también se va bajando. O sea, creo que a mí particularmente, de entrada porque soy ronero evidentemente, pero a mí el tema de hay dos bebidas que particularmente creo que son muy simbólicas, ¿no? La primera debe ser el ron y la segunda tiene que ser el whisky, por la trascendencia que tiene. Lo demás, pues, evidentemente se ha ido masificando o se ha ido globalizando por temas de consumo y pues todo esto que actualmente pues hemos estado viviendo nosotros de manera generacional. Pero a mí una de las cosas que me gusta más del ron, creo que es la bebida más democrática que existe. Bueno, hablando de destilados, porque a la cerveza no le gana a nadie, ¿no? Eso es invariable. Sí. Pero yo creo que el ron tiene unas participaciones históricas muy importantes, como ya bien lo menciona Memo, y más adelante les platicaré algunas anécdotas de por qué es el consumo de los rones blancos, particularmente Bacardí, aquí en México, ¿no? Tiene una historia bastante interesante, que incluso lo voy a mezclar con otra historia de los cristalinos, hablando de tequilas. Buenísimo. Increíble. Oye, Dani, y cuéntanos un poquito más. Ron Flor de Caña, ¿de dónde viene? ¿Cómo es en Nicaragua? Y ese tema. Pues mira, como bien mencionaron, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que él es el que trae la caña aquí a América, pues resulta que la familia Pelas tiene su origen justamente en Italia, llegan aquí y en un momento se establece como un cañaveral y empiezan a producir alcohol. Producen melaza, después se dan cuenta que pueden producirlo, hasta que ya están actualmente en la quinta generación de productores de ron. El grupo se llama Grupo Pelas y de ahí procede Flor de Caña, pero ellos tienen muchísimos negocios en la parte de Nicaragua y yo creo que una de las cuestiones que ellos fueron desarrollando es que la historia y la política lo fueron convirtiendo en la marca que actualmente es, que incluso ahora tiene un enfoque muy fuerte en el tema de la sustentabilidad, que creo que también a últimas fechas es algo que ya no está de moda. Creo que ya es un tema que tiene que ser muy vivo y muy mencionado en cualquier tipo de situación por todo este asunto del calentamiento global, del reciclaje, de la economía, de todo este tipo de cosas que al final del día también van de la mano con esto de la sustentabilidad, ¿no? Alfredo Pelas, que fue la persona que se dedica a la fundación de esta empresa, actualmente es Eduardo Pelas, la persona que está encargada, es un joven de 36 años aproximadamente, que está dándole mucho empuje a este tipo de proyectos, ¿no? Y otra de las cosas que tiene Flor de Caña es que al rato que nos platiques de la historia va relacionada su proceso y su elaboración específicamente con un hecho político que creo que también nos vas a platicar. No sé si lo vayas a mencionar, el tema de los sandinistas, sino con mucho gusto lo podemos completar, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. Pues sí, mira, fíjate que me gustaría también platicarle a nuestra audiencia un poquito de la importancia que tiene Nicaragua, sobre todo también como geoestratégicamente y para el comercio mundial. Me gustaría que nos fuéramos a 1523, cuando Gil González de Ávila incursionó en su búsqueda por oro, gloria y conquista, como cualquier buen conquistador de ese momento, que era lo que quería, hasta toparse básicamente con los dominios de este poderoso cacique Nicaragua, de cuyo nombre derivaría uno de los puntos geoestratégicos más importantes en Centroamérica, Nicaragua, como bien mencionábamos. Ahora, la asimilación de ese territorio nicaragüense a los dominios coloniales españoles significó básicamente un importante desarrollo, portuario, puertos y comercial, pero no de la Nueva España, sino de la Capitanía General de Guatemala. Y sobre todo este desarrollo portuario se dio en el Océano Pacífico. Entre los siglos XVI y principios del XIX, esta capitanía, conformada por los territorios de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, incluso parte de Chiapas de México, Costa Rica y Nicaragua, agilizó muchísimo el flujo de personas y bienes como la plata, el oro, el producto del que hoy hablamos, ron, cacao, azúcar, entre otros productos. Ahora, particularmente, el sistema fluvial de Nicaragua
resultó muy, muy útil para el transporte de todos estos productos y este transporte comercial. Finalmente era la opción para este tipo de comercio, bueno, la opción para el comercio lacustre, del que ahora les mencionaré, era mover por lagos y ríos, ¿no? Algo que reducía muchísimo el tiempo de traslado entre el traslado terrestre, básicamente. E incrementaba también mucho la relevancia de los puertos más cercanos a este sistema de ríos y lagos, que era lo que permitía el transporte comercial. Ahora, lo que más resaltó en Nicaragua fue el puerto de El Realejo. Este estaba ubicado en el Océano Pacífico. Entonces, hagan de cuenta que se conectaba todo un sistema de ríos, canales naturales, lagos. De hecho, el lago de Nicaragua es sumamente grande y es por ello muy, muy conocido. Entonces, este puerto al que se llegaba por medio de este sistema fluvial, el Realejo, fue también muy importante porque ahí se construyeron los galeones que viajaban por la ruta de Manila a Acapulco, ¿no? De Acapulco a las Filipinas. Y también ahí se concentró muchísimas riquezas como fruto del comercio bimetálico que existía entre España y China, ¿no? La plata que iba a China y el oro que iba a España, ¿no? En este sistema comercial colonial. Ahora, digamos, época de oro comercial de la Nueva España, pues tampoco iba a ser para siempre. Finalmente llegaron los británicos en la costa este, hacia el Mar Caribe, y ellos lograron hacer un protectorado a lo largo de la costa, en lo que era en ese entonces el territorio de los misquitos, indígenas de Nicaragua. En el siglo XVIII, la entonces presencia británica en la costa caribeña nicaragüense, entonces teníamos a España del lado del Pacífico y a los británicos del lado del Mar Caribe. Y esto le permitió a los británicos forjar una importante colonia y podemos decir hasta bullicioso puesto comercial llamado Greytown. Greytown era técnicamente un protectorado británico. Ahora, en la práctica, hacia el año 1850, ya habíamos aquí hablado de los estadounidenses, pues también aquí los estadounidenses estaban presentes en este punto comercial llamado Greytown. El industrialista estadounidense Cornelius Vanderbilt, además de usarlo como punto de llegada a Greytown para la movilización de muchos estadounidenses que preferían viajar a California por medio de Nicaragua y de ahí en barco llegar a la costa oeste, en lugar de cruzar todo Estados Unidos con todos los peligros de los indios nativos estadounidenses que eso implicaba. Entonces, aquí digamos que él hizo su fortuna. Y no solo se quiso quedar ahí Cornelius Vanderbilt. Lo que quiso hacer Cornelius Vanderbilt fue, incluso ideó, hacer un gran canal que conectara la costa del Mar Caribe con la costa del Océano Pacífico. Ya aquí empezábamos a ver, digamos, una gestación de ideas de cómo mejorar el flujo de bienes, personas y comercio, etc. Durante todo el siglo XX, la relevancia y la efectividad del Canal de Panamá lamentablemente diezmaron los intentos de concretar un proyecto del canal de Nicaragua que pasara pues claramente por este lago nicaragüense que por su profundidad y sus dimensiones pues ayudaba muchísimo a bajar los niveles del costo de trabajos, de industria, de mano de obra. Ahora, sí, Panamá le ganó a Nicaragua en esa lucha de qué canal iba a ser el preferido de los Estados Unidos, porque finalmente Panamá lo que hizo fue darle un cañonazo de 10 millones o sea, a cambio de Estados Unidos, de darle una cuantiosa suma de $10 millones y una renta anual de $250,000 al Estado panameño. Pues el Estado panameño apenas naciente dijo, oye, pues me va a administrar, se va a meter en toda la construcción del canal y además me está dando una cuantiosa suma para empezar yo mi nación, pues claro que me conviene. Pues sí. ¿No? Y bueno, digamos, durante todo el siglo XX, la relevancia y la efectividad del Canal de Panamá, como les decía, diezmaron los intentos de forjar este nuevo proyecto del Canal de Nicaragua. Pero ya vamos al siglo XXI, ya en un nuevo contexto comercial, de lucha comercial entre Estados Unidos y China. En el año 2014,
la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development, o HNKD, finalmente decide, diseñar la primera ruta comercial a través de Nicaragua, obviamente conectando el canal de Nicaragua con el Gran Lago de Nicaragua. Este proyecto del Hong Kong Nicaragua Development Group fue aprobado por la Asamblea Nicaragüense y la construcción de tan soñado canal, que ya vemos que venía desde el siglo XIX, inició poco antes del 2015. Ahora, no obstante, el clima volátil, la actividad sísmica de Nicaragua hicieron surgir preocupaciones en los inversionistas. Y lamentablemente, digamos que la crisis bursátil que golpeó a China en el 2015 y en el 2016, pues hicieron que varios de los inversionistas se hicieran para atrás y de nuevo el canal de Nicaragua queda inconcluso y hasta el 2018 ha sido cancelado. No sé qué les despierta. Digamos, a mí lo que me hace decir es, algún día se hará realidad el sueño de Cornelius Vanderbilt de forjar un segundo canal además del de Panamá. O no sé, a mí se me hace realmente una segunda opción y sumamente viable. Obviamente hay muchos intereses políticos detrás, pero es una opción también viable por ya todo el sistema fluvial nicaragüense que de por sí existe. Y no sé, tal vez hasta comercial ron flor de caña resultaría más barato. Pues, híjole, lo que estás mencionando a mí me hace recordar muchas cosas de mi primer acercamiento. Memo fue testigo. Cuento esta parte de la historia porque para mí es muy importante. Tenemos una área manager que en ese entonces no quería hacer enfoque en la historia de Nicaragua, porque literalmente, como se tiene que decir además, resulta que no estaba muy a favor de que la gente relacionara el producto ultra premium con Nicaragua. Lo cual a mí automático me parecía injusto. O sea, porque aunque sabemos que Nicaragua es un país, probablemente habrá que ver actualmente, pero debe estar en el segundo o tercer lugar de los países más pobres de toda Latinoamérica. El Grupo Pelas ha hecho un trabajo formidable por tratar de aportar y de hacer muchas cosas, y más ahora con todas las actividades, pero hablando de la historia tanto de Nicaragua como del producto, aquí es importante mencionar, te quedaste exactamente en la etapa, que no sé si lo tengas por ahí, de mencionar al héroe nacional Augusto Nicolás Calderón Sandino, mejor conocido como Augusto César Sandino. Este señor es el principal oponente ante los Estados Unidos cuando ellos querían, muy a su manera, muy de asistencia, que sabemos perfectamente que es más un tipo de conquista que otra cosa. Los norteamericanos querían quedarse con esta parte justamente porque pasar de un océano a otro, pues es muy fácil a través de este lago Nicaragua, que además el nombre de Nicaragua pues significa entre agua particularmente, que va relacionado con otros nombres como Anáhuac, en fin, muchas cosas por ahí del estilo, ¿no? Pero él se antepone a los norteamericanos justamente porque él tenía un tema de nacionalismo muy importante y se iba a dar cuenta que estos cuates se iban a adueñar de Nicaragua. Un dato importante del lago Nicaragua: si ustedes toman Puerto Rico completo, levantas la isla, lo puedes meter en el lago. Imagínate el tamaño. O sea, es enorme, tiene dos volcanes ahí. Es brutalmente enorme. Yo tuve la fortuna de estar por allá. Incluso hay una región que se llama Isleta. Se cree, ya también de modo geográfico, que incluso Nicaragua es la boca de un volcán. No sé si por ahí tuvieron la oportunidad de verlo. Entonces, que este volcán en algún momento, con todas estas pues variaciones que llega a tener la Tierra, se cubrió y se llenó de agua. Y esto que tiene justamente el lago Nicaragua se dice que es justamente la boca del volcán, ¿no? Entonces son cosas ahí que de repente tú vas analizando y te das cuenta que a mí por eso me gusta su proyecto, por el tema histórico y todo lo que te aporta, que ahora ya actualmente a mayor cantidad de información hay mayor cantidad de ignorancia. Eso también lo tengo claro, ¿no? Y a mí particularmente ver estas cosas, me encanta porque tenemos este personaje. A mí me encantaría que a nivel comercial se abriera algo ya mucho más justo con este tema de globalización y que ya es más difícil como en estas épocas de adueñarte de un país como pasó con Panamá, que pues ahora tiene que pagar una cuota incluso ya mínima, seguramente ha aumentado, pero sigue siendo mínima por todo lo que están haciendo. Otra de las cosas que también me ha causado mucho conflicto es que en la década de los 70s y 80s, con la aparición de géneros musicales que seguramente ustedes lo han visto, con la trova y con algunos otros géneros, con la salsa, con gente como Rubén Blades, que es un cuate que hace salsa para protesta, este tipo de cosas, que va relacionado con Flor de Caña. Por cierto, ahorita les voy a dar dos datos de dos canciones donde mencionan Flor de Caña.
¿no? Una Ok. la tiene, bueno, ahorita lo mencionaré, pero ya para no irme extendiendo más y para ir cerrando algunos puntos, Sandino se opone justamente a este tema de Norteamérica, logra echarlos, pero después resulta que, para no variar como todas las historias, y como dice por ahí un historiador que se llama Alejandro Rosas, la historia es cíclica. La persona que acaba derrotando a Augusto César Sandino es un tal general Anastasio Somoza García, para no variar, nicaragüense, ¿no? Entonces, un mismo personaje de la misma región que le mostró el respeto, espero que se volteara y un día traición. Digo, estoy siendo no tan gráfico, pero más o menos lo estoy mencionando de esa manera, ¿no? Que por cierto, nada más como anécdota, Somoza, habrá que confirmarlo, pero estoy casi seguro que es el segundo apellido de Marta de Baile, ¿no? Por eso también en ocasiones no menciona tanto, o sea, está muy orgullosa y siempre que puede menciona Flor de Caña y sabemos que es nicaragüense, pero como que no se clava mucho en ese tema de la historia, ¿no? No sé si tenga que ver, pero bueno, al final tal vez el Somoza ahí es como el Hernández aquí, ¿no? Que vemos 1800, ¿no? Sí, claro. Por calle. Y entonces, a mí particularmente este asunto de que se antepone, que se convierte en un líder nacional, hay muchas cosas interesantes que va relacionado también con el asunto del ron. Ya en este entonces empezaba a gestar la historia del ron, hasta que en la década de los 70 también, particularmente en el 79, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el que logra tomar el poder. Que curiosamente toman el nombre, ¿no?, de Sandino, que es la historia me parece muy parecida a algo que estamos viviendo, pero bueno, esto lo veremos ya después, con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Revolucionario Mexicano, ¿no? Este tipo de cosas que al final del día pues también estamos no deja viviendo. de ser Latinoamérica. No deja de ser Latinoamérica, como bien lo mencionas. Hay Entonces, patrones, hay patrones ahí. así es, y se convierte en un país comunista, ¿no? Del 79 al 90, hasta que aparece Violeta Chamorro, que fue la primera presidenta incluso de toda Latinoamérica, que es la que pues termina con este régimen. Pero hablando de Flor de Caña como producto y como concepto y como familia y como raíces nicaragüenses, pues resulta que durante ese periodo se adueñan de la destilería o de la bodega en general, que por cierto mencionabas, esta región donde incluso hacen los primeros acercamientos en el Relejo pertenece pues al departamento de Chinandega, que es donde se encuentra justamente Chichigalpa, muy cercano a la bodega de Flor de Caña, en las faldas del volcán San Cristóbal, ¿no? Entonces, pues este país mágico, que también quiero hacer la invitación que la gente, en cuanto la pandemia termine y tenga posibilidad de visitarlo, vale mucho la pena. Incluso me atrevería a decir que es más barato que ir a Cancún, ¿no? Hay que conocer Cancún como un tema nacional, pero creo que en Nicaragua vamos a encontrar cosas muy interesantes. Su cantidad de volcanes es verdaderamente sorprendente. Cuando yo estuve allá del viaje de Managua hacia la destilería, yo me quedé asombrado. O sea, yo veía 4 o 5 volcanes para donde volteabas y todos con fumarolas. Y entonces en automático uno con la experiencia, con la experiencia de vivir situaciones como la del Popocatépetl, que el Popocatépetl nada más tiene una exhalación y ya todos los coches terminan con ceniza, pues imagínate cuando ves tantos volcanes así. Y yo le preguntaba al guía de turistas en este entonces, oye, pero ¿no les da miedo? Y me dice, no, nos preocuparemos el día que dejen de tener fumarolas, ¿no? Porque significa entonces que probablemente ya viene algo mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, son cosas ahí interesantes. El volcán Masaya, también completando un poquito la parte de esta historia, es uno de los que tiene más reportajes, particularmente en National Geographic y en History Channel, porque también se dice que es la boca del infierno, ¿no? Y donde vienen todas estas cosas relacionadas con los programas que tiene History Channel y todo este tipo de National Geographic, de programas relacionados con ovnis y que por ahí atraviesan y que de ahí salen del otro lado. No, bueno, es una cantidad de información que yo cuando la conocí fue importantísima y brutal, ¿no? Es un país beisbolero por naturaleza, les gusta el fútbol, soccer también, no les mata, pero creo que son más de béisbol, y particularmente ya un poquito más global, hablando de Latinoamérica, creo que hay muchas cosas tan gringas en nuestra sangre que negamos, ¿no? Porque particularmente el mexicano es mucho de este nacionalismo contra los gringos, ¿no? Ay, no, nosotros no somos gringos, pero de repente tú conoces a mucho latinoamericano que piensa lo mismo, y la verdad es que ya te hablan en inglés, las ciudades son muy gringas, son cosas ahí que de repente, pues me gusta y me llama mucho la atención, pero sí ves ahí un asunto muy clavado de querer parecer gringos,
Y pues creo que son de las cosas Ya. que hay que ir trabajando también como social, como sociedad particularmente, ¿no? Pero ya, discúlpenme que me haya brincado un poquito con este asunto, pero eso es lo que te puedo completar de lo que acabas de compartirnos, Fermín, una gran cantidad de información, Claro. pero estos datos más cercanos, ¿no? Hablar de personajes también como Rubén Darío, que es Ah, nicaragüense, claro. un gran escritor, de atletas como Alexis Argüelles, que fue un gran boxeador y que incluso tiene una estatua en una de las glorietas principales de Managua, y así nos podríamos hablar de muchísima gente interesante, ¿no? Relacionadas con el ron, por cierto, todos los grandes consumidores de ron, hablando de Flor de Caña, Claro. ya retomando y así volando ideas de lo que me voy acordando, la verdad es que a mí me gusta mucho platicar este tema, pero mencionaba que de entre el 79 al 90 se adueñan de la destilería y el gobierno evita que todas las producciones se exporten. Entonces, pues evidentemente la familia decide que no va a ser de esa manera y empiezan a esconder muchas de estas producciones y mucho producto, van y lo resguardan en otras regiones y aparentemente había una bodega o una fábrica, una destiladora en Panamá. Entonces se produjo durante algún tiempo flor de caña fuera del país, en fin, muchas cosas interesantes, pero cuando termina el bloque socialista, ese bloque ayudó a que la empresa guardara una gran cantidad de ron, por lo cual en la década o ya cercanos al año 2000, pues tuvimos más de 20 años de reservas de rones guardados. Por lo tanto, Wow. es el único o la única bodega del mundo que en realidad tiene reservas grandes de rones añejados durante más de 20 años, ¿no? Cosa que muchas marcas de la competencia se pueden jactar de decir que tienen productos que son soleras y bueno, son otro tipo de temas relacionados con producción, pero productos 100% y añejamiento de más de 20 lo tiene Flor de Caña y aparte tiene una cantidad de certificaciones. Creo que esa fue una gran visión de la empresa, tener certificaciones mundiales que le permitan ayudar y que la gente sepa la calidad del producto, ¿no? Perdón, ya me extendí un poquito más. No, hombre, no, está No, de buenísimo, hecho, Daniel. ahorita de lo que hablabas, me gustaría así como rescatar dos temas. Uno, es interesantísimo el tema de el tiempo de añejamiento que se da por un contexto histórico. Es algo que muchas empresas no pueden hacer por el costo que eso tiene. O sea, estás manteniendo en un inventario un producto que no vas a vender hasta dentro de 20, 25 años, lo cual es una locura. Y que muchas empresas pues no pueden soportarlo económicamente. Entonces, que un hecho histórico haya generado eso, aunque sea medio malo, refuerza lo interesante que es lo que puedes encontrar dentro de una botella de un ron con tantos años de añejamiento, por un lado. Y por el otro, mencionabas la importancia de reconocernos como latinoamericanos. Que eso, pues ya lo hemos platicado en otros episodios y es un poco de entender el papel que cada persona cumple dentro de su propia nación y región y región cultural. La idea de estar viendo hacia otros lados es interesante porque te puede traer nuevas ideas, te puede hacer abrir el panorama, pero olvidar esas raíces es lo que hace que los países se pierdan en el camino. Entonces, Claro. en su momento, lamentablemente le pasó a Argentina, que se sentía más atada a su pasado europeo que a su presente latinoamericano, y cuando le empezaron a suceder pues, la guerra de las Malvinas o las crisis económicas, se dieron cuenta que realmente No eran los que les europeos. respondían Claro. no eran los europeos, era Latinoamérica. Y ahora pues ya claramente se consideran latinoamericanos con un pasado europeo muy presente, lo cual esperemos que eventualmente rectifique el camino, sobre todo la parte económica que tiene el país. Igual creo que aquí en México deberíamos empezar pues tal vez lo tenemos un poco más arraigado el tema del periodo prehispánico, pero recuperar todo este periodo colonial, recuperar el valor del siglo XVIII, el siglo XIX, todo lo que tuvimos como nación, eso es lo que nos permite avanzar y empezar a dejar los problemas o los traumas estos que todas las naciones, México, por ejemplo, o todas las naciones latinoamericanas tienen, y poder digamos, dejar esos traumas atrás y poder seguir avanzando hacia un futuro mucho más prometedor. No, y sobre todo, Con industria, sobre todo. Claro. Pero sobre todo también hasta incluso cambiar volviendo un poco a la parte de Nicaragua o incluso otros países de Centroamérica, cambiar también un poco la percepción. Yo creo que a veces que al pensar en Centroamérica, lo que se nos viene es guerra civil, ¿no? Pero tiene muchísimo que ofrecer. O sea, ya Ron Flor de Caña es
un producto de entre muchas oportunidades de Nicaragua. La capacidad fluvial que tiene creo que puede ser sumamente aprovechable y sobre todo también entendernos como latinoamericanos, que incluso ya en la Nueva España, en el periodo colonial, ya estábamos conectados. Cuando el puerto del Realejo en Nicaragua hacía los galeones que iban al puerto de Acapulco y de Acapulco a Manila y de Manila de vuelta, ya encontrábamos, digamos, una interdependencia entre los países latinoamericanos. Nicaragua y México, por ya decir un caso. Y eso que mencionas de la posición de Nicaragua, y ahorita retomando el tema de que, a fin de cuentas, veamos una muestra. ¿Qué hacía Nicaragua? Los galeones que se enviaban a Acapulco, de Acapulco a Manila, que a fin de cuentas Manila era un puerto del cual se traían las cosas de China, y regresaban a Acapulco, y de Acapulco pues, se cruzaba hacia el puerto de Veracruz y de ahí iban a Europa. Ok, punto número 1, contacto con el Extremo Oriente a través de Acapulco. Vamos con el punto número 2. Hablabas de este canal que estaban haciendo con China. Sabemos, Hong Kong, por lo que hemos platicado en otros episodios, es que existe un proyecto de ampliación comercial de China en el cual no dependan tanto de las rutas que ya tienen. Por eso han estado tratando de abrir la nueva ruta de la seda o han tratado de rodear por el Océano Índico. Claramente, si ya tienes a la competencia norteamericana en Panamá, ellos no quieren pasar por ahí. Entender que Nicaragua o cualquier otro país es parte de un contexto global es lo que le puede permitir unirse a otras naciones y ser parte de este comercio internacional. Imagínense que este canal se pudiera abrir. Tienes una competencia, lo cual, imagínate, tienes 2 canales en Centroamérica. Bajaría costos de transporte. De transporte. Imagínense lo que eso significaría para el comercio entre Oceanía y Europa. Y que además cualquier otro lado. Sí, Dani. Ajá. No, y que además abres muchísimos canales, ¿no? Por ejemplo, la misma marca me mandó en algún momento de apoyo para Chile. Y en Chile justamente ya empiezas a ver este tipo de cosas, tanto con todo el continente de Oceanía, tanto como con Asia. Tienen muchos convenios en los cuales no te cobran ningún tipo de arancel por ir y venir. Encuentras muchísimas cosas relacionadas con este comercio que bien mencionas, así como hay un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ya se están generando y creando y creo que Nicaragua lo puede aprovechar y particularmente pues ser ese enlace. Digo, no olvidemos también que como empezó el tema, la llegada de los españoles y el descubrimiento de América es por el miedo que tenía todo Asia de tomarle la medida del océano de la parte que incluso ahora sigue siendo muy complicada, porque sabemos perfectamente que todo el mar Atlántico, todo lo que se encuentra entre Asia y América, pero por la parte que es desconocida, pues es exageradamente peligroso, ¿no? Lo cual me hace recordar un poquito las historias de los piratas, como lo que mencionábamos originalmente, ¿no? De por qué los piratas utilizaban el ron, pues eran meses y meses de andar en el océano, pues ahora te despiertas, ¿no? Haces tus labores, ¿qué tienes que hacer? Pues vamos a tomar, ¿no? Vamos a beber, vamos a olvidarnos un poquito de lo complicado que es esto de estar viendo lo mismo. Y pues bueno, justamente crear este tipo de rutas, pues ayudarán muchísimo. Yo creo que pues abrirías grandes oportunidades para regiones de Asia. Para toda Latinoamérica tendrás una gran oportunidad de convertirlo en un gran potencial, particularmente porque aunque son países pequeñitos, pero tienen un gran potencial hablando de materia prima, hablando de pues terrenos, de mano de obra, en fin, creo que puede ser una gran oportunidad y pues ojalá la marca siga apoyando este asunto, ¿no? Ahorita me estaba acordando también otro de los principales precursores de la marca, digo, los tengo que mencionar, Luis Enrique, intérprete de la salsa, que por cierto es nicaragüense también, ya casi 60 años tiene el señor, muy amigo de la marca y de Mauricio Solórzano, a quien le mando un saludo para ahora que le compartamos el link de este programa, igual que a Luis Báez, el otro embajador de la marca. Y pues a mí particularmente creo que así como México puede ser una gran oportunidad, ¿no? También en su momento se pensaba que México podría ser pues un buen enlace, particularmente para ir incluso de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, ¿no? Particularmente por todos los temas internos y problemas que tenían, que no querían cruzar porque pues también era una tierra sin ley y bien o mal nosotros ya tenemos un poco más de avance en esa situación, ¿no? Ya estábamos un poquito más domesticados o más, pues, ¿cómo lo diré?
Pues más organizaditos que ellos, ¿no? Ya existía como una federación que llegaba hasta el istmo de Tehuantepec, que era el posible canal, mientras que en Estados Unidos pues aún seguían con el expansionismo hacia el oeste, que pues, todavía era el viejo oeste, tierra de nadie, la frontera. Sí, claro. Sí, no. Y pues ojalá se pueda mejorar este asunto, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas Flor de Caña y todo el tema de las naciones centroamericanas y pues extendiéndolo al resto de Latinoamérica, estos ejemplos, por decir algo, a ver, Nicaragua, todo el mundo sabe que es un país con sus problemas, pero existe Flor de Caña, que es un referente a nivel internacional y que la industria del ron nicaragüense impulsa gran parte del crecimiento económico del país. Tomar ese ejemplo y decir, bueno, ok, ¿qué tienen los otros países que pueden hacer? Sabemos que en México pues está el tequila y hay otras industrias, ¿no? Claro. Pero hay países en Centroamérica que todavía no descubren realmente qué pueden hacer. Y tomar el ejemplo de industria centroamericana fuerte, sólida y con iniciativa para seguir creciendo como Flor de Caña es muy enriquecedor. Es algo que deberíamos todos de pensar a esa escala. Es no hacer algo chiquito como a veces estamos acostumbrados, que no tiene nada de malo empezar así o con artesanías, pero tener ese empuje y ese impulso para empezar a crecer y tener esa visión que tú mencionabas. Flor de Caña pues no se queda con las cosas que ya hacía. De pronto va innovando y va encontrando cosas que son necesarias para entrar a un mercado internacional. Así es. Recordando un poquito... Sí, Dani. No, adelante, Fermín, perdón. No, y que además modifica nuestra manera de ver a cualquier país latinoamericano, ¿no? No como un lugar de guerra civil y desorden, sino como un lugar de oportunidad. Un lugar que incluso China, en su expansionismo comercial, pues también ve como oportuno pues, iniciar en algún momento. Mira, se frenó en el 2018, pero nada está escrito, o sea, en cualquier momento el proyecto China se recupera, el proyecto sigue, de hecho hasta se firmaron ya los convenios, se inició todas las obras, entonces digamos que ya el proyecto ya tenía una dirección, que el contexto, que los intereses políticos lo afectaron, eso es una cosa, pero el proyecto sí está pensado y es viable, o sea, se cree viable. ¿Qué nos ibas a decir? Sí, bueno, yo también... No, completar este asunto de lo que mencionábamos, por ejemplo, mencionaba el viaje a Chile, ¿no? Chile era uno de los principales consumidores de flor de caña en su momento y de pronto de un año para otro bajó al 50% su consumo. Pero estamos hablando que vendía 120,000 cajas en un año y de repente bajaron a 60,000. Evidentemente fue un foco rojo para la empresa. E hicimos este proyecto que se llama Blitz, que es llegar a diferentes regiones, acercarte con los distribuidores, con los centros de consumo, saber qué pasa, oye, ¿por qué no lo consumes? Y resulta que fue la época donde vino el boom del pisco, ¿no? El pisco, que aunque es un producto que tiene mucho reconocimiento por parte del peruano particularmente, pues tanto los chilenos como los argentinos, pues sabemos que son gente que se ha dedicado a promover particularmente de un lado la uva Malbec y del otro lado la uva Carmené. Entonces ellos dicen, si estamos produciendo buenos vinos, ¿por qué no también podemos hacer un buen destilado? ¿No? Entonces, en automático cambiaron todos el chip y dijeron, vamos a apoyarnos de manera interna. Gracias, Flor de Caña, fuiste también un gran precursor de tu marca aquí, pero ahora vamos nosotros, ¿no? Y ahora vamos a concentrarnos en esto. Entonces vemos un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y el tema es el ron, pero bueno, es una historia nada más que quería contar de cómo los chilenos han trabajado mucho justamente para desarrollarse a sí mismos, ¿no? Y ellos tienes una historia similar acá con el mezcal. Sí. Ándale, también, sí, que también ya ha crecido tanto que ya no ha quedado de otra más que dejarlo de regionalizar tanto y ahora expandirlo, ¿no? Ahora ya hay, la denominación de origen ya alcanza regiones que no están pero ni cercanos a Oaxaca, entonces eso también es interesante, pero pues también hay que empezarlo a regular para que no caigamos. Para que no se vuelva ya excesivo. Así es, ¿no? Pues sí. Y poquito a poco explotar todo eso. Daniel, embajador honorario de Flor de Caña, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber compartido todo lo que conoces del ron. No, al contrario. Ojalá durara un poquito más, unas 3 horas más para poder platicar de este asunto. Para dar la introducción. Pero yo, nada más para terminar, les iba a decir que Flor de Caña ha tenido tanta relevancia que, por ejemplo, Enrique Bunbury tiene una canción que se llama El Aragonés Errante. Ahí hace una mención
total y absoluta de Flor de Caña 7 años Gran Reserva. Para la gente se la puede buscar, lo puede checar. Rubén Blades también es un asiduo consumidor de la marca. Luis Enrique también ha hecho reconocimientos en vivo en N cantidad de programas acerca del producto. Y pues nada más pues invitar a la gente a que conozca a Ron Flor de Caña. Y si me permiten robarles 30 segundos más, contar la historia en México. Mencionaba sí, que evidentemente la relación que tenemos con Cuba es un poquito más fuerte que con Nicaragua, ¿no? Particularmente por la cercanía que tenemos en Veracruz. Cuando Bacardí Blanco llega aquí a México, había 2 tipos de Bacardí Blanco. Ustedes no habían ni nacido, yo era muy niño. Pero estamos hablando que en las cartas, en ese entonces el consumo era particularmente de coñac y brandy porque era un producto local, y el coñac porque era un producto considerado de grandes reyes y particularmente franceses y estas cosas que ustedes saben mejor. Y pues los españoles que tenemos relación, el brandy, y aparte nosotros tenemos brandy nacional. Aquí era muy difícil que tú encontraras vodka, whisky, ginebras, o sea, existían, pero eran muy raras y a nadie le gustaban. Resulta que cuando se acercan al ron, el ron, como mencionábamos, es una bebida muy democrática. Entonces lo que pasa es que había Bacardí Blanco nacional e importado, ¿no? Porque también aquí ya tenemos una empresa, un Bacardí que tiene 40 años ya produciendo Bacardí Blanco mexicano, que es otra historia también. Pero poquito a poco fue desapareciendo hasta que se volvió ya un producto nacional, ¿no? Entonces eso ha sido un trabajo bastante complicado, pero quería mencionar también esto porque actualmente en este tema de consumo de tequilas cristalinos, que es una bebida nacional, el ron particularmente tuvo mucha influencia en este asunto, porque Bacardí Blanco en Puerto Rico ya se hacía de esta manera. Destilaban el producto, lo metían en barricas, lo añejaban durante algunos meses, y cuando sacaban el producto no salía tan blanco como esperaban, entonces lo filtraban en carbón activo. Y lo curioso es que Bacardí crea la categoría de los cristalinos y nunca se dio cuenta. Hasta que alguien que se dedica al tequila dijo, oye, ¿y si hacemos lo mismo? ¿Y si le quitamos el color? Y ahí el resultado actual de un producto tan fuerte como los cristalinos, ¿no? Y pues era nada más un... Que también llegaron a romperla. Los cristalinos, el tequila cristalino fue toda una revolución aquí en México cuando salió y todas las marcas se tuvieron que subir a ese tren. No, incluso ya dividieron el mercado, porque ahora está el tequilero de cepa y el tequilero de moda, ¿no? El tequilero que nada más te consume cristalinos, que jamás se va a acercar a los otros, y el otro que siempre ha sido consumidor de tequila, que dice, eso no es tequila, eso es para gente que no sabe, ¿no? Para no meternos en temas. Pues muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Y nada más rápido, hablabas justamente de Bacardí y de cómo tuvo que salirse. Y también es por una cuestión histórica. Interesantísima también. El mismo nombre de la Cuba Libre es por una razón histórica. Entonces eso nada más los dejamos ahí como puntos al aire. Y que también ahí podemos mezclar investigando a otro gran personaje como Ernest Hemingway, que incluso claro. Se acaba volando la cabeza en Cuba, ¿no? Y una frase por ahí que decía, mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. En el Floridita. ¿No? Así es. Buenísimo, ¿no? Pues yo creo que también da lugar para igual otro episodio sobre más bebidas y el licor, ¿no? Muchísimas gracias. Con todo gusto. Daniel, Guilen, gracias también por aquí compartir con nosotros un poco de la historia del ron. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Los invitamos a seguir leyendo Compas Guiándote por la Historia. Cada martes y jueves por la noche encontrarán un minuto de lectura y de descubrir milenios. Muchas gracias a ustedes, Guilen, Daniel, nuevamente. Y no olviden, lean un minuto, descubrir milenios. Síganos por WhatsApp y redes sociales. Cuídense. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.